Prepara tu corazón porque hoy Dios va a hablar contigo. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba rompiendo cuando en realidad te estaba formando? Este video no es para los que prefieren palabras suaves. Es para los que están listos para mirar a los ojos el amor más firme de Dios. Ese amor que no acaricia el pecado, sino que lo arranca de raíz. El amor que no adula, pero que salva. Porque sí, Dios corrige, pero lo hace con las manos de un padre, no con el látigo de un juez. Hebreos capítulo 12 es una joya escondida, un llamado urgente que ha sido silenciado por muchos púlpitos modernos. ¿Por qué ya no se habla de la disciplina de Dios? ¿Por qué evitamos este tema si es justamente la prueba de que Él aún nos ama? En los próximos minutos vas a descubrir que esa prueba que estás viviendo no es castigo, es evidencia de que Dios todavía cree en ti. Te prometo una cosa, si te quedas hasta el final, vas a terminar este video con otra visión de tu proceso, con esperanza, con propósito y con fuego en el alma para seguir adelante. Suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te estaba formando a través del dolor. Y no olvides activar la campanita. Tenemos videos nuevos todos los días con mensajes bíblicos que transforman. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba rompiendo cuando en realidad te estaba formando? A veces, la vida nos sacude con tal fuerza que lo único que podemos hacer es llorar en silencio. Pero, ¿y si esas lágrimas no fueran señal de derrota, sino de transformación? Hebreos 12 comienza con un mensaje que muchos pasan por alto, pero que contiene una de las verdades más poderosas de toda la Biblia. Dios corrige a quien ama. Sí, aunque duela, aunque no entendamos, aunque parezca injusto, la corrección de Dios no es su rechazo, es en realidad su abrazo más profundo. Muchos confunden la corrección con el castigo, como si Dios nos azotara por placer o nos humillara para demostrar su autoridad. Nada más lejos del amor de Dios. La disciplina divina es un acto de ternura eterna, una señal de que no fuimos abandonados, de que Él aún nos considera hijos. Porque solo un padre que se preocupa toma el tiempo para enderezar lo torcido. Y Hebreos 12 lo dice claramente. El Señor al que ama, disciplina. No es venganza, es formación, es salvación, es la fe siendo tallada en medio de la prueba. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido momentos en que todo parecía derrumbarse y sentiste que Dios te había olvidado? Pero después, con el tiempo viste que aquello fue necesario, que gracias a esa prueba creciste, que te hizo más fuerte, más sabio, más humilde. Esa es la obra del Espíritu Santo, moldeando el carácter con manos invisibles. Y lo que parecía ruina era reconstrucción, porque el Dios de la Biblia no destruye sin restaurar. Su corrección es semilla que con esperanza germina en vida nueva. Hebreos 12 ha sido olvidado por muchos púlpitos modernos, tal vez porque no encaja con la idea de un evangelio cómodo, sin confrontación, sin cruz. Pero la verdadera fe se prueba con fuego. El amor de Dios no es permisivo, es profundo. Corrige porque quiere llevarnos a la eternidad. No es un maestro indiferente, es un padre atento. Por eso, si hoy estás atravesando un proceso difícil, no huyas, no escapes, quédate, escucha, porque ese silencio que duele podría ser Dios trabajando en lo más profundo de tu alma. Suscríbete si alguna vez Dios te ha corregido con lágrimas, pero con propósito. Este canal existe para ayudarte a entender que lo que vives no es castigo. Es dirección. Aquí encontrarás otras historias poderosas que te harán ver que no estás solo. Te invito, por ejemplo, a ver nuestro video El dolor que me acercó a Dios, donde compartimos testimonios reales de transformación a través del sufrimiento. Porque cuando entiendes lo que Dios está haciendo, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado.
Te cuesta comprender algunos pasajes difíciles de la Biblia. Sientes que hay momentos en los que quisieras entender más, pero no sabes por dónde empezar. En esos momentos, la Biblia Ilustrada puede ser una herramienta valiosa para ti. Con ella, cada historia cobra vida, cada versículo se ilumina y cada corrección divina se vuelve más comprensible, porque Dios no solo nos disciplina, también nos enseña. Y entender es el primer paso para transformar. Por eso hoy quiero dejarte esta verdad en el corazón. Si estás siendo corregido por Dios, no estás siendo rechazado, estás siendo amado. Es una señal de que Él no te ha soltado, de que aún tiene un propósito contigo. Así que levanta tu mirada, seca tus lágrimas y abraza este proceso, porque aunque no lo veas ahora, en el cielo, todo tendrá sentido. Y tu historia será testimonio de la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los suyos. ¿Te ha pasado alguna vez que, en medio del dolor, ya no escuchabas a Dios? Como si su voz se hubiera apagado, como si Él se hubiera alejado. Pero, ¿y si no era que Dios había callado, sino que tú habías dejado de prestar atención? Hebreos 12:5 dice: No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Qué fuerte, ¿no? Porque hay momentos en que el alma se acostumbra tanto al consuelo que olvida que también hay corrección. Y esa corrección viene con voz firme. No es un grito, no es un castigo cruel, es una advertencia cargada de amor. Es ese susurro que te sacude justo cuando vas rumbo al abismo. El Padre no guarda silencio por descuido, guarda silencio porque ya ha hablado y espera tu respuesta. Su voz no es como la del mundo, que condena. Es la voz de un Padre que te dice: detente, vuelve, este no es tu camino. Pero a veces confundimos esa voz con rechazo, cuando en realidad es protección. ¿No será que estás confundiendo el amor firme con abandono? Hoy más que nunca, vivimos tiempos en los que muchos prefieren un Dios que acaricia pero no confronta, un Dios que bendice pero no corrige. Qué peligroso es eso, porque el verdadero amor no es permisivo, es formativo. Hebreos 12:6 continúa diciendo: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Palabras duras, sí, pero necesarias. Porque quien ama de verdad no te deja continuar en lo que te destruye. Y si lo que hoy estás evitando es justo lo que Dios quiere usar para salvarte, ¿te has preguntado por qué olvidamos esta parte de la Biblia? ¿Por qué ya no se habla desde los púlpitos de la disciplina divina? Tal vez porque la corrección incomoda, porque nos obliga a mirar dentro, a reconocer que no todo está bien. Pero también nos recuerda que aún estamos en el proceso, que Dios no nos ha soltado, que seguimos siendo sus hijos. ¡Qué esperanza tan hermosa! Porque si Dios te corrige, es porque aún cree en ti, aún te está moldeando, aún ve un propósito que tú tal vez has olvidado. Esta parte de Hebreos no está escrita en lenguaje duro para destruir tu fe. Al contrario, es poesía en forma de advertencia. Es una carta de un padre que escribe con lágrimas, esperando que su hijo regrese. Su tono no es de enojo, es de urgencia. Es el tono de quien ama demasiado como para quedarse callado. Y su voz aún está allí. Solo hay que afinar el oído espiritual. Solo hay que volver al lugar donde lo escuchamos por última vez y quedarnos allí hasta que vuelva a hablarnos. Y cuando esa voz llegue, porque llegará, no la ignores, no la postergues, porque puede ser el susurro que cambie tu historia. Tal vez sea la misma voz que un día habló con Moisés desde una zarza, con Samuel en medio de la noche, con Elías en la cueva, y hoy contigo en medio de tu caos. ¿Cuántas veces Dios te habló y no quisiste escuchar? Tal vez sea momento de volver al silencio, al cuarto secreto y decirle: Padre, corrígeme si es necesario, pero no me dejes sin tu voz. Porque cuando Dios te corrige con palabras, es porque aún no ha tenido que corregirte con consecuencias.
Su voz es el primer toque de atención, el más suave, el más misericordioso. Escúchala, abrázala y no la olvides jamás. Y si tu dolor fuera prueba de que eres hijo legítimo de Dios, piénsalo un momento. Hebreos 12:7 nos lanza una afirmación poderosa. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¡Qué giro inesperado!, ¿verdad? Lo que el mundo interpreta como abandono, la Biblia lo define como señal de pertenencia. En un mundo donde el sufrimiento es sinónimo de maldición, Dios nos revela que a veces la disciplina es el sello invisible de la adopción celestial. Es fácil sentirse rechazado cuando todo se cae. Cuando las puertas se cierran, las oraciones parecen no tener eco y el alma se siente huérfana. Pero Dios, como buen padre, no te deja sin corrección, porque no eres un extraño, eres suyo. Hebreos 12:8 lo deja aún más claro. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Palabras fuertes, sí, pero necesarias. Porque si nunca sentimos la corrección de Dios, ¿estamos realmente caminando con Él? ¿O solo estamos persiguiendo una ilusión de fe sin compromiso? La disciplina es el lenguaje silencioso de la paternidad divina. No siempre viene con respuestas inmediatas ni con soluciones mágicas. A veces se presenta como espera, otras veces como confrontación, pero siempre con amor. En cada lágrima hay un propósito, en cada silencio una enseñanza, porque cuando Dios corrige no lo hace con odio, lo hace con herencia. Nos recuerda que estamos en casa, que pertenecemos a una familia eterna, donde la santidad importa más que la comodidad. ¿Alguna vez tuviste un padre o madre que te corrigió por amor? Tal vez no lo entendiste en el momento, pero años después diste gracias. Así es la corrección de Dios. No busca humillarte, sino prepararte. No pretende hacerte retroceder, sino madurar. Es la manera divina de decirte: quiero algo mejor para ti. ¿Y no es eso exactamente lo que haría un buen padre? La disciplina de Dios es en esencia una prueba de identidad. Te muestra que no eres un huérfano espiritual. Eres un hijo legítimo, sellado por el Espíritu Santo. El problema es que muchos han confundido la corrección con el juicio. Creen que si sufren es porque Dios está enojado. Pero no. Dios ya descargó su ira en la cruz, sobre Jesús. Lo que ahora recibimos como hijos es formación, pulido, refinamiento. Es como el alfarero que al ver una imperfección en su vasija no la desecha, la trabaja con más cuidado. Así hace el Señor con nosotros, y cada corrección que permite lleva su huella, porque no somos cualquier cosa, somos su creación más amada. Así que si hoy estás siendo disciplinado por Dios, no lo tomes como señal de distancia, todo lo contrario. Abrázalo como una confirmación de tu adopción. No todos entenderán tu proceso. Algunos pensarán que estás siendo castigado, pero tú sabrás la verdad, que estás siendo moldeado por un Padre que aún cree en ti, que no te ha soltado, que no se ha rendido. Y eso es lo que nos diferencia del mundo. Tenemos un Padre que no nos deja en nuestra medianía, porque al final la disciplina es más que corrección. Es amor con propósito. Es el eco de un cielo que te reclama como suyo. Es la voz del Padre diciendo: aún tengo planes contigo. No lo olvides. Dios no hiere para destruir, sino para enderezar lo torcido. ¡Qué declaración tan profunda y tan olvidada! Muchos caminan pensando que el dolor es el enemigo, cuando en realidad es el instrumento que Dios usa para corregir rutas desviadas. Hebreos 12 no es una amenaza encubierta, es un mapa de redención. Nos recuerda que no somos abandonados a nuestra suerte, que hay un Padre vigilante que no permitirá que sigamos cayendo por precipicios disfrazados de libertad.
¿Quién no ha sentido alguna vez que su vida se torcía sin saber cómo regresar? Caminos de decisiones apresuradas, de heridas no sanadas, de orgullo silencioso. Pero es ahí donde aparece la disciplina divina, no como látigo, sino como señalización. Proverbios 3, 11, 12 lo dice con ternura. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te canses de su reprensión, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La corrección no busca destruirte, busca redirigirte. A veces, Dios permite que lleguemos al límite, solo para mostrarnos que necesitamos cambiar de dirección. Como aquel bastón del pastor que empuja suavemente al cordero para alejarlo del peligro. El dolor puede ser ese empujón divino. No es crueldad, es protección. ¿Y no harías tú lo mismo si un hijo tuyo corriera hacia un abismo? Así es el amor de Dios. El Salmo 23 dice que su vara y su cayado nos infunden aliento. Aunque corrijan, también consuelan. Aunque duelan, también salvan. Hay caminos que a los ojos del hombre parecen rectos, pero su fin es de muerte. Eso dice la Escritura. ¿Y si la incomodidad que sientes hoy es la voz de Dios gritando desde el futuro? No vayas por ahí. No todos los dolores vienen del pecado, pero todos los dolores pueden enseñarnos algo si los entregamos a Dios. El quebranto puede ser el terreno fértil donde el Espíritu Santo planta una nueva dirección. Y Hebreos 12 nos invita a dejar de resistir y comenzar a confiar. Muchos esperan que Dios actúe solo con milagros, pero se niegan a verlo actuar en la corrección. Como si solo lo quisiéramos como sanador, pero no como guía, como libertador, pero no como formador. Pero el Dios de la Biblia es completo. Corrige porque ama, y a veces la sanidad más grande no está en el cuerpo, sino en el corazón orgulloso que finalmente se rinde. Y en esa rendición, el dolor encuentra propósito. Entonces, ¿por qué no mirar el dolor con otros ojos? No como señal de castigo, sino como invitación a enderezar el rumbo. Porque si Dios está corrigiéndote, es porque no te quiere perder. No quiere que mueras en tus errores. Quiere llevarte a un lugar mejor. Y cada lágrima, cada silencio, cada puerta cerrada puede ser un acto de amor disfrazado. Un plan divino para sacarte de la oscuridad y devolverte al camino de la luz. Así que hoy te pregunto, ¿qué camino en tu vida necesita ser enderezado? ¿Qué área lleva tiempo desviándose sin que te detengas? No ignores esa voz interna. No apagues el susurro del Espíritu Santo, porque a veces el dolor no es más que el dedo de Dios marcando una nueva dirección. Nosotros vemos el momento, Dios ve la eternidad. Esta es una de las verdades más duras y a la vez más hermosas de la vida con fe. Hebreos 12:11 lo expresa con precisión. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Lo ves? El dolor de hoy es la cosecha de mañana. Pero necesitamos aprender a mirar con los ojos del Padre y no con la ansiedad del instante. A veces nos desesperamos porque no entendemos el porqué de las pruebas, pero Dios no está limitado al presente. Él habita en el principio y en el fin. Lo que ahora parece una pérdida puede ser la protección de algo mayor. Lo que hoy se siente como ruina puede ser la base de una gloria venidera. Y aunque nuestras emociones griten que ya no podemos más, el amor de Dios sostiene el proceso. Porque Él no ve solo tu hoy, Él ve la eternidad que te está preparando. Imagínate una madre que lleva a su hijo al médico para una inyección. El niño llora, tiembla, se queja, no entiende, pero la madre sí. Ella ve más allá del dolor momentáneo. Sabe que esa vacuna es necesaria, que lo que incomoda por un instante salvará una vida entera. Así es nuestro Padre Celestial.
Él ve lo que no vemos, y muchas veces su corrección tiene más que ver con nuestro mañana que con nuestro ayer. Tal vez hoy sientes que Dios está en silencio, que no responde como quisieras, pero no confundas el silencio con ausencia, ni la corrección con rechazo. Dios está obrando en cada demora, en cada cambio inesperado, en cada no que no entiendes. Él está construyendo algo, y aunque no lo veas, tu espíritu lo siente, porque el que comenzó la buena obra, la terminará. Y esa obra muchas veces es invisible mientras ocurre. Hay procesos que solo se entienden al mirar hacia atrás. Años después dices, ahora entiendo por qué pasó aquello, porque el fruto no brota en el día de la poda, sino en la estación correcta. Y si hoy estás siendo podado, no te desesperes. Significa que el Padre aún cree que puedes dar más fruto, que todavía hay ramas que deben ser enderezadas y que Él no ha terminado contigo. Hebreos 12 no endulza la disciplina, no la disfraza, dice que duele, que entristece, que es difícil, pero también afirma que produce paz y justicia, y eso vale cada lágrima, porque no hay nada más precioso que caminar con un corazón limpio, guiado por el Espíritu Santo, fortalecido en la fe, afirmado en la esperanza y aferrado a las promesas de Dios. Así que si hoy estás en medio de un proceso difícil, repite esto en tu interior. Mi Padre ve más allá, y si me está corrigiendo es porque aún no ha terminado su obra en mí. Confía. Lo que ahora no entiendes, un día será tu testimonio más poderoso. Hay algo misterioso en la corrección de Dios. No solo transforma nuestras acciones, sino que purifica nuestras intenciones. A simple vista, parece un proceso doloroso e injusto, pero Hebreos 12:11 lo declara con certeza. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto? Que la disciplina bien recibida se convierte en semilla de paz, que del dolor nace justicia, y que en medio de la corrección Dios está cultivando lo eterno. Muchos buscan paz sin transformación, justicia sin proceso, recompensa sin obediencia. Pero la verdadera paz no es ausencia de problemas, es fruto de una conciencia limpia. Y eso solo se logra cuando nos rendimos al amor de Dios, incluso cuando corrige. ¿Has notado cómo cambia la vida de una persona cuando se deja moldear por el Espíritu Santo? Se nota en la manera de hablar, en sus decisiones, en su forma de amar, porque la corrección forma carácter y el carácter produce paz. ¿Estás dispuesto a sufrir un poco para cosechar justicia eterna? Esa es la pregunta que nos sacude. Porque la fe no se trata de comodidad, sino de rendición, y quien se rinde ante la disciplina del Señor, termina encontrando un descanso que no se puede explicar con palabras, un descanso que nace de saber que estás en el camino correcto, aunque sea estrecho, un descanso que no depende de circunstancias, sino de convicciones profundas. En nuestra cultura acelerada, queremos soluciones rápidas. Queremos salir del dolor sin aprender nada en el proceso. Pero Dios no está interesado en que simplemente salgas del sufrimiento. Él quiere que salgas transformado, que no seas el mismo. Que lleves en tu alma la marca de la santidad, porque la salvación no solo te lleva al cielo, te cambia aquí y ahora. Y esa justicia que Él produce se refleja en la forma en que vivimos, perdonamos, obedecemos y amamos. ¿Te ha pasado que después de una prueba entendiste mejor el corazón de Dios? ¿Que pudiste orar con más profundidad? ¿Que la Biblia comenzó a hablarte de otra manera? ¿Que dejaste de jugar con tu fe y empezaste a tomarla en serio? Eso es fruto, eso es madurez. Y Hebreos 12 nos recuerda que no es automático. Es para los que en ella han sido ejercitados, es decir, para los que no huyeron, para los que se quedaron y dejaron que Dios hiciera su obra completa. Porque la corrección divina no se trata de castigo,
sino de dirección, de llevarte a la justicia, a esa paz que el mundo no puede dar, a esa esperanza que no se desvanece, a esa fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Y todo eso empieza con un corazón que dice: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a permanecer en el proceso hasta ver el fruto? ¿O solo estás esperando que termine el dolor sin preguntarte qué quiere enseñarte Dios a través de él? La diferencia entre quien madura en la fe y quien solo sobrevive en ella es esta. Unos se ejercitan, otros escapan. ¿En cuál grupo estás tú? Hay momentos en los que el alma se cansa, no porque haya perdido la fe, sino porque ha sido golpeada demasiadas veces. Hebreos 12:13 nos lanza una exhortación poderosa. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Te suena familiar? Es como si Dios mismo susurrara: no te rindas ahora. Porque justo cuando piensas que no puedes más, es ahí donde empieza su fuerza. A veces creemos que la disciplina termina con el dolor, pero no es así. Después de la corrección viene el levantamiento, viene la restauración. Dios no solo nos confronta, nos reconstruye. No se queda en el punto de quiebre, nos llama a caminar de nuevo, a enderezar lo torcido, a mirar al frente, porque si estás respirando es porque aún hay un camino delante de ti. No todo está perdido. Las manos pueden alzarse otra vez. Las rodillas pueden volver a sostener tu fe. Levantar las manos caídas es un acto de obediencia emocional. No es fingir que todo está bien, sino declarar que aún hay promesas de Dios esperándote, que Jesús sigue siendo suficiente, que el Espíritu Santo no te ha abandonado. Y cuando tus rodillas tiemblan, es ahí donde la oración se vuelve más verdadera. No necesitas palabras elocuentes, solo un corazón dispuesto, porque a veces una lágrima sincera vale más que 1000 sermones. Tal vez te preguntes: ¿cómo me levanto cuando ya no tengo fuerzas? La respuesta está en la palabra, no en frases vacías, no en optimismo humano, en la palabra viva que corta y sana al mismo tiempo. Y aquí es donde muchos se frustran, porque no logran entender lo que leen. En estos momentos de debilidad, la Biblia ilustrada se convierte en una aliada poderosa. Te guía con claridad, te muestra con imágenes lo que el corazón necesita ver y transforma la lectura en encuentro con el Dios vivo. Dios no busca perfección, busca disposición. Y si hoy te encuentras roto, agotado, sin ánimos de continuar, escucha esto. Él no ha terminado contigo. Sus manos aún te sostienen, su voz aún te llama, y su poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. No se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuán fuerte es Él dentro de ti. Así que levántate, una vez más, no porque lo sientas, sino porque Él lo ha ordenado, y no camines solo, endereza tus pasos, sí, pero hazlo acompañado. Busca comunidad, busca oración, busca a otros que también hayan caído y se hayan levantado. Porque el reino de Dios no está formado por los que nunca fallaron, sino por los que fueron restaurados, por los que conocieron el quebranto y luego la paz. Y esa paz, querido hermano, comienza cuando decides volver a andar. Hoy, aunque tus manos estén cansadas y tus rodillas tiemblen, toma aliento, porque tu Padre te está levantando, y si Él lo hace, ¿quién podrá detenerte? ¿Por qué ya nadie habla de corrección desde los púlpitos? ¿Por qué se ha convertido en un tema incómodo, evitado, incluso rechazado por muchos? Hebreos 12 no solo es un capítulo de consuelo, es una amonestación viva. Una llamada urgente que muchos han preferido ignorar. En tiempos donde todo se suaviza para agradar al oyente,
La disciplina divina ha sido silenciada como si fuera un defecto del carácter de Dios, cuando en realidad es una de sus expresiones más puras de amor. La cultura moderna prefiere consuelo sin cambio, promesas sin proceso y gracia sin verdad. Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra un Dios que ama con firmeza, que corrige porque tiene un destino mayor para sus hijos. Ignorar esa parte del mensaje es predicar un evangelio a medias, y un evangelio a medias no tiene poder para transformar, porque si no nos confronta, no nos cambia. Y si no nos cambia, ¿cómo podremos ver al Dios Santo? Hebreos 12 es una advertencia llena de esperanza, pero sigue siendo advertencia. Nos recuerda que no todo lo que duele es malo y no todo lo que suena bonito es verdad. Nos invita a revisar nuestro camino, a examinar nuestras decisiones y a volver al temor reverente, a ese lugar donde Dios no es un genio complaciente, sino un Padre Santo, justo y profundamente comprometido con nuestro crecimiento. ¿Y tú? ¿Has olvidado la voz que te corregía? ¿Recuerdas cuando sentías el peso de la palabra al confrontar tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que un versículo te quebrantara por dentro? Hoy, muchos buscan predicaciones que acaricien, no que despierten. Pero Jesús nunca fue suave con el pecado. Fue firme con amor, veraz con compasión, y su ejemplo sigue siendo el modelo para nuestra vida. La amonestación olvidada es también una alerta para quienes enseñan, porque hablar solo del amor sin la corrección es deformar el carácter de Dios. No estamos llamados a agradar al hombre, sino a ser fieles al mensaje eterno. Y si Jesús corrigió a Pedro, si el Espíritu Santo reprendió a Ananías, si el Padre disciplinó a Israel, ¿por qué pensaríamos que nosotros no necesitamos corrección? El orgullo espiritual nos hace sordos. La humildad nos vuelve sensibles a su voz. Volver a Hebreos 12 es volver a escuchar esa amonestación sagrada. Hijo, no menosprecies mi disciplina. No es castigo, es amor con propósito. Es la señal de que aún hay algo en ti que puede florecer, algo que Dios no quiere perder, algo que Él mismo está cuidando, como el jardinero que poda con dolor, pero con visión. Así que hoy, deja que esta parte del Evangelio vuelva a tu corazón. No la escondas, no la endurezcas, porque tal vez lo que más necesitas no es otra promesa, sino una advertencia que te despierte, y cuando eso ocurra, entenderás que la corrección también es gracia. Hebreos 12. 18:24 nos lleva a una comparación sublime, casi cinematográfica, dos montes, dos atmósferas, dos formas de acercarse a Dios. El primero, el monte Sinaí, cubierto de fuego, oscuridad, tempestad y una voz que hacía temblar hasta a Moisés. El segundo, el monte Sión, lleno de luz, de redención, de sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Qué nos quiere mostrar el Espíritu Santo con esta imagen? Que fuimos llamados no al terror, sino a la gracia. Pero para comprenderla, primero necesitamos temblar ante la santidad. El monte del temor nos recuerda que Dios es fuego, que su voz tiene poder para estremecer la tierra, que su presencia no es un juego. Fue allí donde Israel no se atrevió a acercarse, donde clamaron, que no nos hable más Dios, que moriremos. Éxodo 20:19. Porque en la ley sin mediador solo hay juicio, solo hay exigencia, solo hay distancia. Pero esa escena, tan imponente, prepara el corazón para algo mayor, el monte de la gracia, donde ya no hay barreras. En el monte Sión ya no somos esclavos con miedo, sino hijos con acceso. Jesús nos abrió el camino, su sangre nos permite entrar. Allí ya no hay voces que condenan, sino una voz que llama por nombre. Allí ya no hay fuego que consume, sino fuego que purifica. Es el mismo Dios, pero bajo otro pacto, un pacto mejor, basado no en el mérito humano, sino en la misericordia divina.
¿Puedes sentir la diferencia? ¿Y si te dijera que muchos hoy viven como si estuvieran aún en el Sinaí? Con temor paralizante, con reglas vacías, con un Dios lejano que solo vigila para castigar. Pero el Evangelio no te llama a ese monte, te llama a Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la comunión con Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y cuando entiendes eso, tu relación con Dios se transforma. Dejas de huir de Él y comienzas a correr hacia Él. Pero cuidado, no confundas gracia con ligereza. No se trata de perder el temor reverente, al contrario. La gracia bien entendida produce aún más asombro, porque cuando sabes lo que merecías y ves lo que recibiste, solo puedes caer de rodillas. En Sinaí temíamos ser destruidos. En Sión lloramos por ser amados. En ambos hay fuego, pero en uno destruye. En el otro transforma. Dios no te está alejando, te está conduciendo a su monte santo. ¿Te has dado cuenta? Todo este proceso de corrección, dolor y restauración no tiene como fin destruirte, tiene como meta llevarte al monte de la gracia, al lugar donde puedes ver a Dios no solo como juez, sino como Padre, como Redentor, como el que te recibe con brazos abiertos, aún con las manos llenas de cicatrices. Así que levanta tus ojos, el monte está delante de ti. Y no llegas allí por tus fuerzas, sino por la sangre que habla, la sangre de Jesús, la que grita, ya está pagado, corre, acércate, no al lugar del miedo, sino al lugar del encuentro. Hebreos 12:25 nos confronta con una advertencia directa. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién está hablando? El mismo que habló en el Sinaí, pero ahora desde el cielo. No se trata de un eco del pasado, ni de una voz apagada por los siglos. Es la voz viva de Dios, llamando a sus hijos en medio del caos moderno. ¿Lo estás escuchando? ¿O acaso el ruido del mundo ha ensordecido tu alma? El texto continúa. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¡Qué declaración tan fuerte, tan clara, tan olvidada! ¿Qué pasaría si en nuestra rutina estamos ignorando al que sigue hablándonos con paciencia? ¿Y si el silencio que sentimos no es que Él no habla, sino que nosotros no escuchamos? La voz de Dios no siempre retumba como un trueno. A veces es como un susurro que solo se percibe en lo íntimo, en ese cuarto de oración olvidado. En ese versículo que arde cuando lo lees con el corazón herido, en esa predicación que parece dirigida solo a ti. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha intentado corregirte y simplemente lo ignoraste? ¿Cuántas veces preferiste seguir tu camino, pensando que el cielo guardaba silencio? No confundas paciencia con aprobación. Dios es lento para la ira, sí, pero no pasivo. Su voz sigue hablando, sigue guiando, sigue alertando. Pero si sigues endureciendo tu corazón, llega el momento en que esa voz ya no se percibe. No porque haya desaparecido, sino porque tú dejaste de prestarle atención. Y eso es lo más peligroso, vivir creyendo que Dios está de acuerdo, solo porque ya no sientes corrección. Cuando Jesús hablaba en la tierra, muchos se ofendían. Otros se maravillaban, pero muy pocos se rendían. Hoy, esa misma voz, glorificada y eterna, nos llama desde el cielo, y aunque muchos lo han convertido en una figura simbólica, en una idea suave, el libro de Hebreos nos recuerda que su voz aún tiene peso, aún sacude, aún confronta, porque no es solo amor, es verdad. Y si hoy fuera una de esas veces donde Dios quiere hablarte claramente, ¿estás dispuesto a escucharlo, aunque no diga lo que quieres oír? ¿Estás listo para ajustar tu vida a su voz, en lugar de esperar que Él se adapte a tus deseos? La diferencia entre un creyente maduro y uno superficial
está en la respuesta que da a la corrección celestial. No desprecies al que habla desde los cielos, porque si su voz aún resuena en tu interior, es porque aún hay esperanza. Aún hay oportunidad. Aún puedes volver, y si decides escucharlo hoy, no solo cambiará tu dirección, cambiará tu destino. Hebreos 12, 26, 27 nos lanza una imagen que estremece el alma. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. No para destruir, sino para revelar. Porque cuando Dios permite un sacudón, no es por crueldad, es porque quiere mostrarte lo que verdaderamente permanece, lo que es firme, lo que es eterno. Vivimos tiempos en que todo se tambalea, familias, economías, gobiernos, valores, incluso iglesias. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de todo este temblor? La respuesta es clara, está purificando, está removiendo lo falso, está eliminando lo superficial, porque el reino que viene no se sostiene con estructuras humanas, se edifica con corazones rendidos, y Dios, en su misericordia, está usando el temblor para despertar a los dormidos. A veces, Dios sacude nuestras vidas para que soltemos lo que nunca debimos sostener, relaciones que nos alejaban de Él, hábitos ocultos, pecados tolerados, dependencias emocionales. Orgullo disfrazado de fe, ¿te has dado cuenta? Cuando todo comienza a moverse, es cuando verdaderamente vemos qué había en el centro. Lo que no está arraigado en Cristo, cae. Pero lo que está fundado en su palabra, permanece. Es doloroso. Sí, nadie disfruta de una sacudida espiritual, pero es necesaria, porque muchas veces nos aferramos a lo cómodo, a lo predecible, a lo seguro. Y Dios, como Padre sabio, permite que eso tiemble, para que volvamos a construir sobre la roca, porque no quiere que tu casa espiritual esté sobre arena, quiere que estés firme, aunque duela, aunque pierdas, aunque llores. Él sabe lo que hace. ¿Qué en ti necesita ser sacudido para revelar lo eterno? Tal vez es una creencia que heredaste pero que no tiene fundamento. Tal vez es una imagen distorsionada de Dios que te impide confiar plenamente. Tal vez es el miedo a ser corregido, porque crees que eso implica rechazo. Pero no, la sacudida de Dios no es castigo, es limpieza, es un reinicio divino. Y cuando el polvo se asienta, cuando las estructuras se caen, cuando todo lo demás se va, lo único que queda es lo que realmente importa. Jesús, la fe, la salvación, las promesas de Dios, el amor de Dios, la oración, el Espíritu Santo, eso es lo que permanece, eso es lo que no se puede mover. Eso es lo que vale la pena conservar. Así que si estás pasando por un tiempo donde todo se tambalea, no temas. Dios no te está destruyendo, te está revelando, te está preparando. Y lo que sobreviva a esta sacudida será más puro, más fuerte, más verdadero. No temas el temblor, teme quedarte igual. Hebreos 12:28 declara con firmeza y esperanza. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¡Qué promesa tan poderosa y tan pocas veces comprendida! Porque no todos están dispuestos a resistir el proceso de corrección. No todos aguantan la prueba, la poda, la espera, pero los que perseveran, los que se rinden sin huir, esos son los que reciben lo que no se puede mover. La corrección es como una tormenta que arranca lo superficial, pero deja en pie lo esencial. Y en medio de esa tormenta, muchos abandonan el camino. Otros simplemente se endurecen, pero hay un grupo pequeño, sí, pero firme, que permanece, que deja que Dios haga lo que tenga que hacer, que no huye del fuego purificador, que entiende que la recompensa es mucho más grande que el precio. ¿Eres tú parte de ese grupo? Un reino inconmovible no se recibe con manos sucias,
se recibe con corazones rendidos. Dios no entrega sus tesoros a quienes aún quieren vivir con un pie en el mundo. Su reino es para los valientes en el espíritu, para los que aceptan la corrección como parte del camino, para los que dicen, haz en mí lo que quieras, Señor, pero no me dejes fuera de tu propósito. Esos son los que conquistan, no con espada, sino con obediencia, y esa obediencia produce gratitud. Porque cuando entiendes que Dios pudo haberte desechado, pero decidió formarte, no puedes hacer otra cosa que agradecer, no por el dolor en sí, sino por el fruto que está produciendo, por la justicia que está sembrando, por la paz que brota incluso en medio de la tormenta, y esa gratitud se convierte en servicio, no como carga, sino como privilegio. Servir a un Dios que te amó lo suficiente como para corregirte. No te equivoques. Resistir la corrección no significa resistirte a ella. Significa soportarla, abrazarla, permanecer bajo su mano, aunque duela, aunque parezca larga. Porque en esa permanencia se te está dando algo eterno, algo que no tiembla, que no se quiebra, que no se borra, algo que el mundo no puede arrebatarte. Un reino inconmovible, una herencia de los que no se rinden. ¿Estás dispuesto a esperar hasta ver ese reino manifestarse en tu vida? ¿O te conformarás con las migajas del mundo por miedo al proceso de Dios? El reino es para los que resisten la corrección, no para los que escapan de ella, y esa resistencia no es humana. Es fruto del Espíritu Santo que fortalece lo débil y levanta al caído. Que te recuerda incluso en medio del quebranto, no es el final. Estoy preparando algo glorioso para ti. Así que hoy, levanta tu mirada, no hacia lo que perdiste, sino hacia lo que estás recibiendo. Un reino inconmovible, eterno, firme, fundado en Jesús. Y si estás siendo corregido, alégrate. Es señal de que estás siendo preparado para reinar. En tiempos donde la gracia se ha convertido, para muchos, en sinónimo de permisividad, Hebreos 12, 28, 29, viene a recordarnos una verdad olvidada. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Lo sentiste? La misma gracia que nos salva nos enseña a temer, pero no es un temor que paraliza. Es un temor santo, que nace de saber quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. La gracia no borra la santidad, la revela, nos acerca a Dios sin anular su majestad, nos cubre, pero no nos convierte en dioses, nos ama, pero no nos deja iguales. Por eso, servir a Dios con temor reverente no es volver al legalismo, sino caminar conscientes de su presencia. Es mirar cada decisión, cada palabra, cada pensamiento como una ofrenda y preguntarnos, ¿esto agrada a mi Señor? El problema es que muchos han abrazado una gracia sin cruz, una salvación sin transformación, un evangelio sin fuego. Pero Dios sigue siendo fuego consumidor, no para destruirte, sino para purificarte, para quemar lo que no viene de Él, para transformar tu carácter, tu historia, tu fe. Y si dejas que ese fuego arda, serás testigo de un renacer interior como nunca antes lo viviste. Ese temor del que habla Hebreos no es pánico, es respeto, es asombro, es adoración profunda, es mirar a Dios y no poder decir otra cosa que santo, santo, santo. Es arrodillarte no porque te obligan, sino porque su gloria te sobrecoge. Es servirle no por obligación, sino por devoción. Es dejar que el Espíritu Santo te guíe, porque sabes que fuera de su voluntad todo se derrumba. Y es justo en este punto donde muchos se confunden. No que Dios es amor. Sí, lo es. Un amor tan grande que no soporta verte pequeño. Un amor tan puro que no tolera que te pierdas. Un amor tan poderoso que te corrige con firmeza para llevarte al destino eterno que tiene preparado. Esa es la gracia que nos enseña a temer.
la que no nos acaricia en el pecado, sino que nos llama a salir de él. Así como Moisés se descalzó ante la zarza, así debemos caminar nosotros cada día, con el alma descalza, con el corazón inclinado, con reverencia, porque estamos ante el Dios vivo. Y aunque podemos llamarlo Padre, no olvidemos que también es Rey, que su trono está lleno de luz, pero también de justicia, que su presencia abraza, pero también transforma. Y si sientes que ese fuego está encendiendo algo dentro de ti, no lo apagues, no huyas, no lo reemplaces con ruido. Deja que consuma el orgullo, la doble vida, el egoísmo. Deja que Él te moldee, porque cuando su fuego te alcanza, no quedas igual, quedas más cerca del cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Esta frase, breve pero penetrante, suele ser ignorada o diluida en predicaciones modernas. Pero ahí está, al final de un capítulo que habla de corrección, de restauración, de promesas eternas. Dios se presenta no solo como Padre, sino como fuego. No uno que destruye sin sentido, sino uno que purifica con amor. Y esa verdad nos cambia por dentro. El fuego de Dios no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que atraviesa el alma, quema lo falso, lo superficial, lo que no tiene raíz. ¿Te has sentido alguna vez en un proceso así, donde todo arde, menos tu fe, donde todo se cae, menos tu esperanza, donde todo se sacude, pero lo que Dios sembró en ti permanece? Ese es el efecto de su fuego consumidor. No destruye lo verdadero, lo revela. Muchos prefieren un evangelio que no queme, que no incomode, que no exija, pero el Dios de la Biblia no busca admiradores, busca discípulos, y todo discípulo pasa por el fuego, no por castigo, sino por formación. Porque la santidad no se alcanza en zonas de confort, sino en lugares donde el yo muere, donde la carne se rinde, donde el Espíritu Santo tiene espacio para actuar sin restricciones. ¿Temes más al fuego o a vivir sin ser purificado? Esa es la pregunta. Porque sí, el fuego duele, pero más duele vivir estancado. Sí, el fuego incomoda, pero más incomoda saber que pudiste avanzar y no lo hiciste. Dios no enciende su fuego para asustarte, sino para salvarte, para forjarte, para devolverte la imagen de su Hijo. Y quien se atreve a pasar por el horno, sale reflejando a Jesús con más claridad. Es justo en medio de ese fuego que muchos desisten, porque no entienden lo que Dios está haciendo, porque les falta visión espiritual, porque no saben interpretar las señales del cielo. Y en esos momentos, la Biblia ilustrada se convierte en un puente de comprensión. Te ayuda a ver más allá de las palabras, a visualizar lo que el texto oculta a simple vista, a sentir que la palabra se vuelve carne, historia, aliento. El fuego no es el final, es el inicio de algo nuevo. Así fue con Moisés en la zarza, con Elías en el monte, con los discípulos en Pentecostés. Todos fueron marcados por fuego, y tú no eres la excepción. Si hoy estás sintiendo que Dios está quemando áreas de tu vida, no te resistas. Coopera, entrégate, porque lo que Él quiere darte, solo lo entrega a los que se dejan purificar. Nuestro Dios es amor, sí, pero también es fuego, y en esa combinación perfecta, encontramos la verdadera libertad. No una libertad para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que fuimos creados para hacer. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba quitando todo? ¿Que la vida de repente se te desmoronaba entre los dedos sin explicación ni consuelo? Tal vez pensaste, ¿qué hice mal? Pero, ¿y si no se trataba de un castigo, sino de una cirugía divina? ¿Y si lo que parecía pérdida era en realidad preparación? A veces Dios te quita lo que amas para devolverte lo que necesitas. Mira a Job, tenía todo, familia, riquezas, salud, pero en un solo día su mundo se vino abajo. ¿Fue Dios cruel? No, fue Dios profundo. Porque en el quebranto de Job nació una fe que ni el diablo pudo derribar.
Al final, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Te das cuenta? No se trataba de lo que perdió, sino de lo que descubrió. ¿Y tú? ¿Qué estás descubriendo en medio de tu dolor? David también supo lo que era perderlo todo. Un rey perseguido, humillado, traicionado. Pero fue en el valle donde escribió sus salmos más íntimos. Fue en la cueva donde aprendió a depender del amor de Dios y no de los aplausos humanos. Fue en la soledad donde conoció al Dios que restaura la dignidad caída. Y Pedro lo negó, lloró amargamente, pensó que todo había terminado. Pero Jesús lo buscó, lo perdonó y le confió su iglesia, porque donde el mundo ve fracaso, Dios ve futuro. Y si hoy sientes que todo se desmorona, porque Dios está reconstruyéndote desde los cimientos, y si ese silencio es solo el susurro de su plan perfecto, y si esa pérdida es el principio de una redención gloriosa, no lo ves ahora, pero lo verás, porque Dios nunca quita sin propósito, y todo lo que Él permite que pierdas es porque algo mayor está en camino. Solo tienes que quedarte, esperar, resistir. Lo difícil no es perder, es confiar mientras pierdes, es seguir creyendo que Dios es bueno cuando nada a tu alrededor lo parece, es orar cuando no hay fuerzas, es alabar con las manos vacías, pero justo ahí, justo en ese punto de quiebre, nace la fe verdadera, la fe que no se rinde, la fe que dice: aunque me quites todo, yo seguiré confiando, porque sabes que si Él lo permitió, es porque algo eterno se está gestando. Dios no te está robando, te está preparando. Y cuando termine, cuando todo pase, cuando el polvo se asiente, verás que no perdiste nada, verás que todo era parte del proceso. Y lo que recibirás después no se comparará con lo que perdiste. Será más puro, más firme, más tuyo, porque vendrá directo de su mano. Así que hoy te pregunto desde el alma: ¿confías en Dios aun cuando no entiendes su plan? ¿Eres capaz de rendir lo que amas para recibir lo que necesitas? No todos lo hacen, no todos aguantan, pero tú, si decides quedarte en sus manos, serás testigo de cómo Dios quita solo para devolverte multiplicado. Hay capítulos en la Biblia que se leen rápido y otros que te leen a ti. Hebreos 12 es uno de esos. No solo lo lees, te confronta, te consuela, te sacude. Es una carta viva, una mano extendida, una voz que susurra justo cuando crees que ya no puedes más. Porque en medio del dolor, cuando todo parece sin sentido, Hebreos 12 llega como una promesa escondida entre líneas. No estás solo, esto no es castigo, esto es amor. ¿Cuántas veces has querido rendirte? ¿Cuántas veces pensaste que no tenías la fuerza para otro día? Hebreos 12 es ese aliento que te recuerda que el proceso no es en vano, que hay un Padre mirando, que hay una meta delante y que la disciplina, aunque duele, está construyendo en ti una fe inquebrantable. Esta carta no niega el sufrimiento, lo redime, le da propósito, le da destino, le da fruto. Muchos creyentes han sido sostenidos por este capítulo en sus noches más oscuras, cuando las oraciones parecían no tener respuesta, cuando el consuelo humano no alcanzaba. Ahí estaba la palabra, viva, fuerte, real, porque Hebreos 12 no endulza la verdad, no promete caminos fáciles, pero sí asegura una compañía fiel, una mano que no suelta, un propósito que no se rompe. Y si estás atravesando una temporada así, te invitamos a ver también nuestro video El dolor que me acercó a Dios. Porque a veces los testimonios de otros son la prueba viviente de que Dios obra incluso en el quebranto. Allí encontrarás historias reales, lágrimas transformadas en luz y corazones que descubrieron en la corrección divina el mayor acto de amor. La verdad es esta: hay dolores que solo Dios entiende, hay silencios que solo Él llena, y hay heridas que solo su Espíritu Santo puede convertir en alas.
Hebreos 12 no es solo un capítulo, es un refugio, un ancla, una voz firme que declara: estoy contigo, no para destruirte, sino para darte un reino que nadie podrá arrebatar. Así que si hoy te duele, si hoy lloras, si hoy sientes que no puedes más, abre esta carta, léela en voz alta, hazla tu oración, porque mientras lees, Él te sana. Mientras lloras, Él trabaja, y mientras esperas, Él te fortalece. No estás solo. Esto es amor, no abandono. Hebreos 12 lo grita con cada versículo, lo susurra en cada pausa. Y si decides abrazarlo, nunca más verás el dolor de la misma manera. Cuando la corrección desaparece, la rebeldía crece en silencio. Así ocurrió en Israel, una y otra vez. Así está ocurriendo hoy, aunque muchos no quieran verlo. La disciplina de Dios no es solo formación, es protección. Es el vallado invisible que impide que nuestro corazón, engañoso por naturaleza, se desvíe hacia el abismo. Hebreos 12 nos lo ha mostrado con claridad. El Padre que ama corrige, y donde no hay corrección, la rebelión se instala con sutileza. Romanos 1 es el reflejo oscuro de lo que sucede cuando el hombre rechaza la voz divina. Dios los entregó a sus propios deseos. ¿Y por qué? Porque desecharon el conocimiento de Dios, porque no quisieron ser corregidos, y cuando el cielo calla, el caos reina. La rebeldía no siempre empieza con gritos. A veces comienza con indiferencia, con un yo sé lo que hago, con un corazón que ya no tiembla ante la palabra. Hebreos 3 añade otra advertencia: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué peligroso es un corazón endurecido, ya no escucha, ya no se arrepiente, ya no se deja enseñar. Es ahí donde la corrección ya no sirve, porque ha sido rechazada demasiadas veces. Por eso, Dios no corrige por crueldad, corrige por urgencia, porque sabe que sin su disciplina estamos perdidos. La corrección es un acto de guerra espiritual. Es el arma que Dios usa para arrancar la raíz de la desobediencia antes de que se convierta en destrucción. Es la espada que corta la necedad. Es la medicina amarga que salva al enfermo. Y si lo que hoy te incomoda es justamente lo que Dios está usando para protegerte de ti mismo, ¿te has detenido a pensar que tal vez la incomodidad que sientes no es rechazo, sino rescate? Muchos buscan liberación de ataduras, pero no aceptan la corrección que las rompe. Quieren ser libres, pero no quieren ser corregidos. Quieren victoria, sin rendición, pero la verdadera libertad comienza cuando aceptamos que necesitamos ser transformados, que nuestra carne debe morir para que el espíritu viva en plenitud. Y eso solo ocurre bajo la corrección amorosa del Padre. Por eso, hoy más que nunca debemos ver la disciplina de Dios no como un obstáculo, sino como un escudo, no como un freno, sino como una señal de que todavía hay esperanza, de que no hemos sido entregados a nuestra ceguera, de que aún hay una mano que nos guía, que no nos deja vagar sin rumbo, que nos detiene antes del precipicio. La corrección es el antídoto contra la apostasía, es el susurro que nos despierta, es el abrazo firme que nos impide correr hacia la muerte. Y si hoy escuchas su voz, si algo dentro de ti se mueve mientras oyes este mensaje, no la rechaces, acéptala, ríndete, porque lo que comienza como corrección termina en vida. Hebreos 12 no termina con una promesa suave, sino con un clamor santo, no con una bendición superficial, sino con un llamado ardiente. Es el último grito del amor de Dios. Ese que no se resigna a perderte, ese que te llama una vez más, incluso cuando te alejaste, incluso cuando te endureciste, ese que te dice, aún es tiempo, aún puedes volver. Porque la corrección de Dios no es fría ni distante, es apasionada, es el fuego que arde en su pecho cuando ve que te estás desviando. Es la lágrima del padre que ve a su hijo correr hacia el abismo.
Es la voz que, aun sabiendo que tal vez no escucharás, igual grita, igual ama, igual extiende la mano, porque el amor de Dios no se cansa de intentar. Este capítulo no fue escrito para asustarte, sino para despertarte, para recordarte que tu historia aún puede ser redimida, que el dolor que estás sintiendo puede tener un propósito, que la disciplina que te quebró puede ser la semilla de tu transformación. Dios no corrige a los que ha rechazado, corrige a los que ha adoptado. Y si hoy sientes que estás siendo corregido, alégrate. Es señal de que el cielo aún está trabajando en ti. ¿Has sentido la corrección de Dios? ¿Te atreves a contarlo en los comentarios? Tu testimonio puede encender la fe de alguien más. No calles lo que Dios está haciendo. Sé parte de una comunidad que abraza el proceso, que camina junta en medio del fuego, que no tiene miedo de decir, Dios me quebró, pero me reconstruyó. Y si quieres profundizar más, si deseas entender mejor cada palabra que Dios ha hablado a lo largo de su palabra, te invito a conocer la Biblia Ilustrada. Un recurso poderoso que no solo ilumina los textos, sino que te ayuda a conectar con ellos de forma viva y visual, porque la palabra no es solo para leer, es para vivir. El enlace está fijado en los comentarios. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu lectura bíblica. Ahora, antes de terminar, levanta tu corazón y guarda esta promesa en tu alma, porque el Padre que ama, corrige. Y el que corrige, transforma. No temas más la disciplina, no huyas del fuego, ríndete al amor que no se cansa de llamarte. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada día. Aquí encontrarás palabra fresca, profunda y verdadera. Hay un nuevo video esperándote con una revelación que puede cambiar tu historia. No camines solo, camina con nosotros, camina con Dios.